Lunes 17 de enero del 2022, soy Carolina Díaz y les doy la bienvenida a una edición más de JN Noticias. Veamos inmediatamente nuestros titulares. Presidente del JNE señaló que teoría del fraude electoral siempre careció de sustento real. Jefe de la OMPE resaltó transparencia en comicios del 2021 comprobada por la Fiscalía. OMPE precisa que hasta el sábado 22 de enero partidos tienen plazo para convocar a comicios internos. Comenzamos con la información. Hasta el sábado 22 de enero los partidos tienen plazo para convocar a comicios internos con miras a participar en las elecciones regionales y municipales de octubre. Veamos. Las organizaciones políticas, alianzas electorales y movimientos regionales que deseen participar en las elecciones regionales y municipales de octubre tienen hasta el sábado 22 de enero para convocar comicios internos. Las agrupaciones políticas deberán comunicar sobre la convocatoria a la OMPE dentro de los 3 días siguientes a la fecha de efectuado el llamado a este proceso interno. Estos plazos y los otros fijados tanto por la OMPE como por el Jurado Nacional de Elecciones son improrrogables y de obligatorio cumplimiento para las organizaciones políticas. Según la legislación vigente, solo podrán competir en los comicios regionales y municipales programados para el domingo 2 de octubre quienes integren las fórmulas y listas que resulten ganadoras en las elecciones internas. Las organizaciones pueden optar entre 2 modalidades de elección de sus candidatos, elección directa y elección a través de delegados a efectuarse el 15 y 22 de mayo respectivamente. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, consideró que la teoría del fraude electoral carecía de sustento real. Ello tras el archivamiento de estas denuncias, el magistrado señaló que el principal propósito era detener su labor en las elecciones del 2021. En los exteriores de la vivienda del Jurado Nacional de Elecciones. No hubo fraude electoral, pero sí acoso a diversas autoridades, indicó el presidente del JNE. En una entrevista al diario La República, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas se pronunció sobre el archivamiento de la Fiscalía a las denuncias de fraude en las últimas elecciones. Afirmó que esta decisión se da sobre bases sólidas. El titular del JNE precisó que se descartó la falsificación de firmas y suplantación de personas, ya que los mismos miembros de mesa señalaron que desempeñaron sus deberes electorales y suscribieron las actas respectivas. Además, según información recogida de la OMPE, tanto en primera como en segunda vuelta cobraron sus estipendios. Por tanto, dijo el magistrado, no es difícil revisar que la teoría malévola del fraude carecía de sustento real o verosimilitud. También recordó que siempre rechazaron las versiones de fraude porque tenían la seguridad de los actos ejecutados por el sistema electoral. Los cuestionamientos al proceso acabaron en acoso a las autoridades electorales. Fue tan intenso que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de cautela. Luego de archivarse las denuncias de fraude, el presidente del JNE considera que el daño ocasionado será muy difícil de reparar. Corresponde a los autores de esta situación intentar repararlo. Para el magistrado Salas Arenas ha significado una enorme dificultad afrontar las amenazas y ofensas. Sin embargo, no duda en reiterar su compromiso en asegurar la expresión auténtica, libre y espontánea de todos los peruanos tras una elección. Y en esa misma línea, el titular de la OMPE aseveró que el discurso del fraude denunciado en las elecciones del 2021 es similar a las antivacunas. Piero Corbeto resaltó la transparencia en los comicios, la misma que ha sido corroborada por la Fiscalía. Luego de que la Fiscalía desmintiera el fraude electoral denunciado por el partido Fuerza Popular, el titular de la OMPE salió a exigir que los promotores de estas acusaciones se disculpen públicamente. Piero Corbeto consideró que el discurso del fraude es un discurso de la mentira, un discurso similar a los antivacunas. No les importan las consecuencias, la ciencia, la verdad, les importa solo sus intereses.
Corbeto reiteró que en la primera vuelta se superó el 70% de asistencia y para la segunda vuelta aumentó a 5 puntos más. ¿Cómo podemos hablar de fraude?, dijo el titular de la OMPE, si los partidos pudieron estar presentes en cada una de las mesas, para lo cual no solamente fueron invocados, sino también capacitados. Como es de recordar, las autoridades electorales fueron víctimas de la violencia a consecuencia del supuesto fraude y hasta hoy Piero Corbeto recibe insultos en la calle. El titular de la OMPE exige a todos aquellos que levantaron falsas ideas de fraude electoral y llenaron de odio a los ciudadanos generando movilizaciones, se disculpen con todo el país. Por último, Piero Corbeto dijo estar preocupado en la erosión de la democracia en el país, ya que los discursos de odio y mentira pueden calar a nivel subnacional y multiplicarse los escenarios de violencia en tanto haya malos perdedores en las elecciones de octubre. Y asimismo, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, en una entrevista realizada esta mañana, reiteró la transparencia del proceso electoral del 2021 y pidió a la ciudadanía confiar en el sistema electoral peruano con miras a los próximos comicios a llevarse a cabo este año. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, destacó el apoyo de distintos gobiernos y de diversas instituciones de nivel internacional a los organismos electorales peruanos sobre la transparencia del proceso electoral. Una transparencia, apuntó, que se ha visto ratificada al descartarse las denuncias de un supuesto fraude electoral. Quiero sinceramente reafirmar de manera contundente, como lo hicimos desde el primer día, respecto a que aquí no ha habido ningún fraude y ninguna irregularidad. No solamente lo ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, lo han reconocido todas y cada una de las misiones de observación electoral que han tenido presencia en el proceso electoral, y lo han reconocido de manera muy importante, y hay que agradecerlo, el gobierno de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, la Unión Europea, que en todo momento ha destacado la valiosa participación ciudadana y la transparencia del proceso electoral. Creo que todas estas denuncias sin fundamento, todo el discurso del fraude construido solo en base a la mentira, similar a la de los antivacunas, ¿no?, sin ninguna prueba y solo privilegiando sus intereses personales, se va cayendo, ¿no?, como un castillo de naipes, ¿no? Es un tema de tiempo. Se han caído algunas denuncias y seguirán cayendo el resto, porque hemos hecho una elección limpia, transparente, segura y tranquila como nos comprometimos. Asimismo, enfatizó que la democracia en el país debe ser entendida por toda la ciudadanía con miras a los próximos comicios. Se ha intentado erosionar la democracia en nuestro país, ¿no? Aquellos que levantaban las banderas de la libertad, en esencia, estaban atropellando las banderas de la libertad de los que pensaban diferente a ellos y emitieron su voto de manera diferente a ellos, ¿no es verdad? Y en una democracia tenemos que aprender a respetarnos, ¿no? Eso es un tema fundamental. La democracia no es ir a votar cada 5 años o cada 4, si es una elección subnacional. La democracia es respeto, la democracia es tolerancia, la democracia es permitir que otros opinen diferente a uno. Y la democracia hay que vivirla, ¿no es verdad? Y creo que ahí todos tenemos que hacer mucho para que la ciudadanía en general pueda no solamente estar bien informada, ¿no?, sino también vivir la democracia de manera plena. El respeto y la tolerancia son elementos fundamentales que tenemos todos que cultivar. Tenemos que vivir la democracia, no solamente ir a votar cada 5 años, eso no es democracia. Y sí, tú has mencionado algo, Luis, que es muy importante, ¿no? Esta erosión de la democracia, esta poner en telejuicio los resultados electorales, respecto de ahora, con miras al futuro inmediato, las elecciones subnacionales son de gran preocupación para nosotros, ¿no? Nos preocupa mucho que este discurso del mal perdedor, de la mentira, del fraude, haya calado en el ámbito subnacional. Señaló finalmente que con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, la OMPE orienta a la ciudadanía a través de sus redes sociales sobre el proceso electoral para evitar la desinformación. Por otro lado, la ONG Human Rights denunció en su informe anual sobre derechos humanos en Perú las falsas acusaciones para considerar fraudulentas las elecciones presidenciales del 2021. El informe publicado por la ONG Human Rights Watch denunció falsas acusaciones sobre fraude electoral en Perú, señalando que las elecciones que dejaron como ganadora a Pedro Castillo fueron libres y justas. Además,
Subrayó como dañino que miembros del Jurado Nacional de Elecciones y otras autoridades padecieran intimidación durante la campaña electoral y el proceso de cuento de votos. En ese sentido, resaltó que en estas últimas elecciones las instituciones democráticas en Perú enfrentaron su mayor desafío promoviendo la transparencia en los procesos. Asimismo, lamentó que informaciones publicadas irresponsablemente con contenidos falsos desinformen a los ciudadanos y algunos funcionarios públicos vulnerando el reglamento de propaganda y neutralidad electoral. Y el Jurado Nacional de Elecciones recordó que las organizaciones políticas deben contar con su propio órgano electoral para las elecciones internas, el mismo que registrará las candidaturas para los comicios internos con miras a las municipales y regionales. Las organizaciones políticas deberán contar con un órgano electoral central, sea cual fuera la denominación que le dé el partido o el movimiento regional para la realización de sus comicios internos, informó el JNE. La norma detalla que tal instancia interna debe estar conformada por un mínimo de 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes. La organización política define la conformación de su órgano electoral a escala de la sede central, la misma que realiza funciones administrativas y electorales conforme a la Ley de Organizaciones Políticas, el Reglamento Electoral y demás normas internas. Todos deben estar afiliados a la organización política. Se precisa que en las elecciones internas, las organizaciones políticas están representadas ante el JNE por el presidente del órgano electoral central respectivo, debidamente registrado ante el Registro de Organizaciones Políticas. Tratándose de organizaciones políticas en proceso de inscripción, se considera el afiliado a quien se le ha conferido dicho cargo. El presidente de este órgano electoral central está legitimado para presentar ante el JNE a través del sistema de Clara Internas las fórmulas y listas de candidatos en elecciones internas. Esta plataforma informática es el único medio a través del cual se registran las candidaturas. El reglamento dispone también que las organizaciones políticas cuenten con órganos electorales descentralizados que a escala de su circunscripción realicen funciones administrativas y electorales. Y la OMPE ahora nos informa a continuación sobre las 2 modalidades que elegirán los partidos políticos para desarrollar las elecciones internas. Veamos. En las elecciones internas de mayo próximo, los partidos políticos y movimientos regionales escogerán a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022. Para ello, las organizaciones deberán escoger entre alguna de las 2 modalidades dispuestas en el Reglamento de Elecciones Internas. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y los afiliados, o elecciones a través de las delegadas y los delegados previamente elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de las afiliadas y los afiliados. De acuerdo al cronograma electoral, el domingo 15 de mayo, los afiliados elegirán directamente a los candidatos o a delegados que volverán a votar el domingo 22 de mayo para seleccionar a sus candidatos. En caso la organización no elija el tipo de comicios, la OMPE le otorgará un plazo de 3 días para que lo precise. De no levantarse la observación, se determinará que la elección será directa, es decir, que los afiliados y afiliadas eligen directamente a sus candidatos. La modalidad debe fijarse en la convocatoria a elecciones internas que los partidos y los movimientos regionales realicen desde hoy 15 hasta el sábado 22 de enero. Las organizaciones que no convoquen a comicios internos no participarán en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Y el abogado especialista de Secretaría del JNE, Jorge Valdivia, explicó a detalle los principales cambios en el reglamento sobre el tratamiento de actas observadas, con votos impugnados y con solicitud de nulidad que será aplicado en las elecciones regionales y municipales de este año. Con la aprobación del reglamento del tratamiento de actas observadas con votos impugnados y con solicitud de nulidad con miras al desarrollo de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, el abogado de Secretaría del JNE, Jorge Valdivia, explicó qué son las actas electorales. El acta electoral es el documento impreso en el cual se registran los actos, hechos e incidencias que se producen en cada mesa de sufragio desde su instalación hasta el cierre, y que está compuesta por 3 secciones: el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta de escrutinio.
De esta acta electoral, los miembros de mesa emiten 5 ejemplares para los siguientes destinatarios. La primera para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP, que es el acta que sirve para el cómputo de los votos. El otro ejemplar va dirigido al Jurado Electoral Especial, JEE. El otro ejemplar va dirigido al Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP. Y la quinta y última va dirigido al conjunto de organizaciones políticas. En ese sentido, el abogado especialista señala el principal cambio registrado en el reglamento con miras a los próximos comicios. La remisión del ejemplar del acta electoral que corresponde a la ODP con su par correspondiente al JE, más el reporte que es el documento generado por la ODP para cada acta observada con votos impugnados o con solicitud de nulidad, en el que se consigna el tipo de elección y las observaciones del acta electoral, se remitían al Jurado Electoral Especial para su resolución de manera física. Ahora, debido a la pandemia, el reglamento vigente permite que esta entrega pueda ser de manera digital, a excepción del ejemplar del acta electoral que le corresponde al JE en los casos en donde el ejemplar del acta electoral correspondiente a la ODP no haya sido procesada por contener votos impugnados, cuya entrega siempre será de manera física. Correcto. Esto porque la norma establece que el Jurado Electoral Especial debe verificar si en el ejemplar del acta que le corresponde se ha insertado en sobre especial estos votos impugnados, ¿no? Y con ello resolver. Recordó qué significa un acta con solicitud de nulidad y el acta con votos impugnados. Es el acta electoral en la cual se consigna en el área de observaciones, en cualquiera de sus 3 secciones, instalación, sufragio, escrutinio, el pedido de nulidad formulado por algún personero acreditado en la mesa de sufragio, basado en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio. Estos hechos están regulados en el artículo, tipificados en el artículo, en los literales A, C y D del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. El A señala que cuando la mesa de sufragio se haya instalado en lugar distinto al señalado en condiciones diferentes a las establecidas por la LOE o después de las 12 horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedimento de libre ejercicio de derecho de sufragio. El regulado en el literal C señala cuando los miembros de mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores. Y el literal D regula que cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de electores de la mesa, o rechazó votos de ciudadanos que sí figuraban en ella, en número suficiente que varíen el resultado de la elección. Finalmente, Valdivia resalta la importancia de la capacitación a los miembros de mesa para el correcto tratamiento de actas observadas. Mucho depende de la capacitación a los miembros de mesa que realice las ODP, la OMP. Si hay una buena capacitación, obviamente que los miembros de mesa van a llenar correctamente las actas electorales y eso va a disminuir mucho el número de actas observadas que pueden presentarse en estas elecciones que se vienen. Bien, ahora en la entrevista vamos a conversar sobre que el Jurado Nacional de Elecciones alista una campaña denominada Mito y Verdad contra los fake news, y por eso estamos en compañía de Carla Ramírez, quien es coordinadora del Comité de Fact-Checking de nuestra institución. ¿Qué tal, Carla? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la entrevista y la oportunidad de explicar esta campaña. Bien, Carla, cuéntanos, por favor, en qué consiste esta campaña llamada Mito y Verdad, por favor. Mito y Verdad nace con la intención de un poco seguir en nuestra misión de que la ciudadanía, el electorado, esté muy bien informado respecto al proceso electoral, a los procesos electorales en el país en general, podría decir. ¿Por qué? ¿Por qué en general y por qué no me refiero a las elecciones de este fin de año? Porque Mito y Verdad lo que quiere es terminar de desterrar una serie, vamos a decir, de leyendas urbanas que se tejieron después de las elecciones generales del 2021, ¿no? Esas mentiras que se repitieron tanto, que quedaron en el ambiente con la duda. Entonces, sobre esas desinformaciones o falsedades que pudieron haber quedado al aire el año pasado, es que queremos lanzar esta campaña, es que estamos lanzando esta campaña a partir de esta semana, llamado Mito y Verdad.
Correcto. Esta campaña además va a contar con algunos videos, así como lo venían haciendo el Comité de Fact-Checking en cuanto a aclaraciones, o cómo va a ser, en qué va a consistir, cómo va a ser la llegada en las redes sociales esta campaña Mito y Verdad. Muy bien. Sí, efectivamente es una campaña audiovisual, son videos cortos que empiezan con la pregunta, ¿no? ¿Es mito, verdad? La gente dice, ¿no? Hay personas que aún dicen tal mentira o tal desinformación, pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la norma? Punto 1, punto 2, punto 3. Por tanto, es mentira o es verdad tal afirmación, ¿no? Son videos cortos porque en redes las personas quieren las cuestiones rápidas, la explicación rápida, vamos a decir a la yugular, las explicaciones muy didácticas y sencillas para que la gente se quede con la tranquilidad de que eso que tanto se dijo no es cierto. Bien, Carla, ¿qué tan importante es que una fake news sea aclarada o desmentida en este contexto en que puede afectar quizás la institucionalidad? Es una pregunta bastante pertinente porque nos permite reiterar que la mentira tiene una capacidad de contaminación muy alta, altísima. Entonces, hay mentiras, falsedades que se dijeron en las elecciones pasadas que hasta hoy siguen dando vueltas, dando tumbos y que, digamos, encuentran eco en las personas que no vieron a su candidato o su candidata ser electo o electa. Entonces, es importante reiterar a estas personas, ni siquiera tanto por la imagen de la institución o el prestigio, por último, las entidades públicas siempre tienen un pasivo, ¿no? Sino por la tranquilidad de la ciudadanía y de la sociedad de que los procesos se están llevando en este país, en este tiempo, con transparencia. Entonces, hay falsedades, como por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo que se toca en Mito y Verdad, que es que el pleno del Congreso, del jurado, el pleno del jurado no debió dar sus fallos y resoluciones con 4 miembros, que fue irregular que trabajara con 4 miembros, pero eso es falso. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el quórum mínimo, ellos son 5, pero el quórum mínimo puede ser 4, y con 4 se trabajó. ¿Y cuál es la información coyuntural? Para que la gente sepa. La gente tiene que saber que un miembro, el representante del Colegio de Abogados de Lima, venció su periodo y que el Colegio de Abogados de Lima debió elegir un representante, un reemplazo, y no lo hizo. Pero que además el jurado, está documentado, le envió exhortaciones para que por favor eligiera reemplazo y no lo hizo, ¿no? Entonces, lamentablemente, tuvieron que trabajar 4 de los 5 miembros del Pleno, pero legalmente es permitido, es legal. Entonces, todas las resoluciones que sacaban son legales, tienen peso totalmente legal, está en las leyes. Y ahí viene otra segunda leyenda urbana que corrió por ahí que decía, ¿por qué? Qué antojadizo que el presidente del Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones, tuviera un voto dirimente o doble voto. No, pues eso también está en la ley. ¿Por qué? Porque al ser quórum mínimo legal de 4, hay votaciones que van de 2 a 2, que puede haber empate. Entonces, es una práctica de los colegiados, es una práctica legal que cuando sucede esta situación, el presidente de la Junta tenga el voto que decide, el dirimente, vamos a decir el doble voto, ¿no? Sí. Y con eso se logra desempatar una serie de votaciones para que las cuestiones surjan, porque no va a pasar 1 año o 2 años hasta que el otro miembro asista y se pueda por fin dar una solución. Son el tipo de mentiras que se dijeron tantas veces. Si una mentira se dice 200 veces, la verdad hay que repetirla 800. Correcto. En esa situación estamos. Y no es solamente Perú, sino es una cuestión mundial. Y esa es la finalidad, en este caso, del Comité de Fact-Checking en este contexto, ¿no? Mito y verdad a través de videos, a través de las redes sociales, que tras la experiencia que ustedes han tenido, ha tenido gran alcance. Sí, efectivamente, también es una pregunta que viene totalmente al caso, porque mira tú, pese a que la campaña se inició muy, muy contra el tiempo, la labor del comité de fact-checking, del jurado, empezamos en segunda vuelta electoral, ¿no? Que además fue una segunda vuelta bastante movida, todos recordarán, y en esas semanitas de la segunda vuelta electoral, el jurado logró 40 publicaciones, 40 de ellas 36 verificaciones, que tuvieron un alcance, mira, de 10 millones de visualizaciones, ¿no? Y eso te dice mucho del interés
de que en realidad hay personas que quieren saber. Hay personas que quieren saber la verdad. Hay personas que se llenan de información a la derecha, a la izquierda, le llegan cadenas de WhatsApp, le llegan mensajes en Facebook y dicen, esto es verdad, yo quiero saber qué es cierto, qué hay de cierto en esto. Y esas publicaciones que tuvimos en esas pocas semanas de una movida segunda vuelta electoral, llegó, y está ahí la data, tú sabes que en red y en computadora todo se puede rastrear, sí. Llegó a más de 10 millones de visualizaciones, y eso es un respaldo a la labor que se está realizando, y eso es una señal de que hay gente de que quiere saber la verdad, que correcto. No es una opinión, no es que a mí o a algún miembro del jurado le quiera opinar de que esto es transparente, y no, nosotros no nos basamos en nuestras verificaciones en opiniones, nuestras verificaciones son basadas en leyes y en hechos factuales, corroborables y documentados. Correcto. Entonces esta campaña estaría próximamente ya por salir y a través de las redes del Jurado Nacional de Elecciones nosotros vamos a poder verlo. Por favor, una invitación a los ciudadanos a que visiten las redes y estén atentos a estas informaciones que nosotros vamos a estar aclarando o quizás también con los videos orientando a la ciudadanía. Invitamos a todos los ciudadanos, desde el Comité Técnico de Fact-Checking, todas las personas que estén interesadas en realmente poner la verdad en primer lugar, lo real y lo factual en primer lugar, a acompañar esta campaña de verificación de datos para que por fin despejen de su mente todas esas pequeñas, esos chismes, esos rumores, esas leyendas urbanas que se tejieron en la primera vuelta electoral. Como nosotros decimos siempre al final de nuestros videos, nosotros vamos por hechos confirmados para ciudadanos bien informados. Correcto, Carla. Entonces, muchas gracias por la entrevista. Conversamos con Carla Ramírez, quien es coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones, y estamos alistando ya esta campaña Mito y Verdad contra las Fake News. Muchas gracias, Carla. Ustedes. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Y gracias por continuar en JN Noticias. La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició la capacitación del personal que participará en el desarrollo de las elecciones internas de las organizaciones políticas. Esta semana, la OMPE capacitó de forma virtual a los gestores de las oficinas regionales de coordinación, a los coordinadores administrativos y a los asistentes logísticos con miras a las elecciones internas 2022. La capacitación se realizó desde el lunes hasta el viernes a través de Microsoft Teams y también por el campus virtual OMPE Educa, donde se les brindó información electoral sobre la apertura de actividades en las ORC y los protocolos de prevención ante la COVID-19. Durante el curso virtual también se les capacitó sobre la conformación de mesas de sufragio, la verificación de locales de votación, difusión, acceso a la información pública, implementación del centro de cómputo, entre otros. El curso virtual dirigido al gestor de la ORC duró 5 días, el destinado al coordinador administrativo 3 días y el de asistente logístico 2 días. Las elecciones internas se llevarán a cabo los domingos 15 y 22 de mayo y permitirán a las afiliadas y afiliados de las organizaciones políticas elegir a quienes serán candidatos a los cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en las elecciones regionales y municipales previstas para el mes de octubre. Bien, y ahora queremos invitar a nuestros televidentes de la selva y de otras regiones del país a ver también el noticiero JN Noticias por la señal de Gaceta Perú Televisión de lunes a viernes a las 8 de la noche. Gaceta Perú Televisión, con sede en Pucallpa, es la plataforma digital más grande de la selva y que ahora tiene alcance nacional. Gaceta Perú TV también retransmite todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero JN Regional. La invitación está hecha. Ustedes, si quieren tener la mejor información electoral, también pueden acceder a ella por la señal de Gaceta Perú Televisión. Y hoy estrenamos en JN Noticias un nuevo segmento, Diccionario Electoral, para que usted pueda tener más conocimientos de los términos más usados en el ámbito electoral y más en este año con procesos electorales en marcha. Los dejo con Lizeth Guzmán y el Diccionario Electoral.
Gracias por el pase. Bienvenido a este nuevo segmento Diccionario Electoral. En este espacio les brindaremos los significados de términos electorales que muchas veces ubicamos en reglamentos, leyes, resoluciones y además de significativa importancia. En este contexto de las elecciones regionales y municipales 2022, conoceremos el significado de dos palabras. Comenzamos. Afiliado es el miembro de una organización política, ya sea por haber suscrito el acta fundacional, integrar su padrón o tener algún cargo directivo en la estructura organizativa de la agrupación política. El afiliado goza de derechos y obligaciones previstas en la Ley de Organizaciones Políticas y en la norma establecida dentro de la organización política. Vamos con el segundo término, candidato. Un candidato es aquel ciudadano incluido en una solicitud de inscripción de fórmula o lista de candidatos, presentada por una organización política ante el jurado electoral especial. Un candidato es aquel que postula algún cargo de decisión, como por ejemplo regidor, alcalde, presidente regional, entre otros. Bueno, llegamos al final de este segmento. Nos reencontramos aquí en Diccionario Electoral. Continúen en JNE Noticias. Bien, gracias a Lisette Guzmán, que estaba con el Diccionario Electoral presente aquí en JNE Noticias. Ahora nos vamos con la Agencia de Noticias Andina, que nos presenta a continuación las 5 noticias oficiales del día. Desde hoy, los pequeños agricultores pueden cobrar el bono Guanuchay de 350 soles, como una de las medidas ejecutadas por el gobierno para mitigar el impacto del alza en los precios de los insumos agrarios. Para acceder, los productores deben conducir menos de 2 hectáreas y no ser beneficiario del bono Yanapay. Ante el incremento de contagios de la COVID-19 a consecuencia de la variante Omicron, se incrementó de 24 a 42 las provincias del país que pasan a nivel de alerta alto, incluidos Lima y Callao. La hora de toque de queda se redujo, iniciando a la medianoche hasta las 4 de la mañana de lunes a domingo. Las nuevas medidas rigen desde hoy hasta el 30 de enero. Asegurados y no asegurados mayores de 18 años podrán recibir la vacuna contra la influenza desde hoy, lunes 17 de enero, en todos los vacunatorios y establecimientos de salud a nivel nacional. Quienes concurran a los vacunatorios contra la COVID-19 también recibirán contra la influenza. A los menores de edad se les vacunará contra la influenza en los centros de salud. Para ingresar a espacios cerrados, los mayores de 50 años deberán, obligatoriamente, de presentar el carnet con 3 dosis recibidas. La medida rige desde el 23 de enero del 2022 y desde hoy, lunes 17, hasta el 30 de enero, los mayores de 18 años deben presentar su carnet físico o virtual que acredite haber recibido sus 2 dosis contra la COVID-19. Machu Picchu es el atractivo principal de Cusco, por lo que están reforzando las acciones preventivas y sobre todo exigiendo el carnet de vacunación con las dosis completas. El año pasado, esta región recibió alrededor de 600,000 turistas y este año están llegando diariamente 2.340 nacionales. Y la Contraloría detectó que durante la pandemia fueron más de 1.000 funcionarios que cometieron diversas irregularidades durante la pandemia. Veamos. La Contraloría detectó que 1.183 funcionarios y servidores públicos tienen presunta responsabilidad administrativa, civil y penal por irregularidades cometidas durante la pandemia. Esta información se desprende de los servicios de control posterior realizados por la Contraloría en todo el país. El Contralor Nelson Schack informó que en el caso de la vacunación irregular de funcionarios y de sus familiares, conocido como Vacunagate, se han identificado a más de 70 involucrados. Este personal pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, Instituto Nacional de Salud, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Dirección Regional de Salud Loreto y el Ministerio de Salud. El lunes 10 de enero, equipos de auditores de la Contraloría General intervinieron los Ministerios de Salud, Ambiente, de Energía y Minas, así como la sede de Salud ante presuntas irregularidades en estas entidades.
En el Ministerio de Energía y Minas se acreditó una comisión de control para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la designación del presidente de Perupetro. De igual forma, en el Ministerio del Ambiente se investigarán las presuntas irregularidades en la designación de funcionarios y se verificará el correcto uso de los bienes y recursos públicos. Ante el Ministerio de Salud, la Comisión de Control inició la recopilación de información sobre la presunta inscripción irregular de vacunados en el sistema de información. La Contraloría también se hizo presente en la sede de eSalud para recopilar información sobre los medicamentos que estarían siendo dados de baja o desechados tras superar su fecha de vencimiento o próximos a vencer. Cabe señalar que en diciembre último la Contraloría advirtió situaciones adversas que afectarían la seguridad, integridad y credibilidad de la información del módulo de inmunizaciones del registro de vacunados contra la COVID-19. Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a hablar con Yaneiri Boyer, quien es presidenta ejecutiva de Servir, sobre el tema de la priorización del trabajo remoto en el contexto de la COVID-19 en las entidades públicas. ¿Qué tal? Buen día, Yaneiri. Buen día, Carolina. Bien, por favor, comentemos esto en el contexto de la tercera ola que el ministro Ceballos ya anunció. El trabajo remoto, ¿podemos, por favor, priorizar qué personas son las que califican para este trabajo remoto, por favor? ¿Quiénes califican para el trabajo remoto? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que el trabajo remoto salva vidas y que desde Servir promovemos el trabajo remoto para poder cuidar a los servidores y servidoras, pero al mismo tiempo que el Estado no pare, y eso es muy importante, ¿no? A ver, en segundo lugar, esa es una evaluación que tiene que hacer cada una de las entidades sobre quiénes son los servidores y servidoras que puedan calificar para el trabajo remoto. Creo que es importante tener en cuenta que hay algunos servidores y servidoras que puedan tener funciones encomendadas que impliquen un trabajo un poco más manual, estar en trabajo remoto, si es que la propia entidad puede hacer algún tipo de variación excepcional de funciones. Explico con un ejemplo, ¿no? El caso, por ejemplo, de un chofer que pueda tener algún tipo de comorbilidad y que no pueda ir, a pesar de que su trabajo puede ser presencial, ¿no? Y que pueda, digamos, cambiarse las funciones, variárselas excepcionalmente a fin de que pueda ayudar a preparar legajos, a foliar expedientes, contestar llamadas, entre otro tipo de actividades que pudiera hacer de forma remota. Esa es una posibilidad para aquellos cuyas funciones le impedirían en principio hacer un trabajo por productos, un trabajo por tareas específicas en remoto, ¿no? Entonces, pero dependerá mucho de la evaluación que pueda hacer la Oficina de Recursos Humanos y cómo se le pueda dar estas facilidades a los servidores y servidoras, ¿no? Correcto. Las entidades públicas también tienen un compromiso con sus trabajadores, en este caso los funcionarios. ¿Qué medidas o garantías es lo que le tiene que brindar al trabajador, en este caso las entidades? Claro que sí. Liderar una entidad pública también es liderar un equipo humano y procurar que este equipo humano tenga las mejores condiciones para poder trabajar con seguridad y con seguridad y procurando que sus vidas se encuentren a salvo. Eso es muy importante a resaltar y es parte de nuestro compromiso como servidores públicos. Ahora, en segundo lugar, también es cierto que hay servidores, servidoras, que necesariamente van a tener que hacer un trabajo presencial por la naturaleza de sus funciones. Estamos hablando de aquellos servidores y servidoras que prestan servicios directos a la población. Pues, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que tienen que atender directamente a las mujeres violentadas, para ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, las entidades públicas tienen que premunirlos de las CPP que corresponden y poder garantizar un nivel de distanciamiento en las entidades públicas, es decir, que puedan ejercer sus funciones con seguridad, con la seguridad reglamentaria, con las condiciones dispuestas por el propio Ministerio de Salud.
Correcto. Y al final el ministro Ceballos en su intervención comentó que el trabajo remoto iba a ser hasta diciembre de este año. Por tanto, como estamos mencionando, las entidades públicas tienen que ver los protocolos de bioseguridad para que se pueda dar este trabajo seguro, ¿no? Con respecto a un doctor dentro de la institución, a estas evaluaciones periódicas con respecto también a las pruebas de COVID-19. Sí, bueno, parte de las disposiciones del propio Ministerio de Salud ha sido, y que desde Servir también se ha coadyuvado, es que las instituciones públicas puedan contar con un médico ocupacional, ¿no?, que pueda, digamos, coadyuvar a la entidad a poder atender los casos de los servidores públicos que puedan estar contagiándose por COVID, ¿no? Ahora, ahí es importante resaltar lo siguiente, ¿no? Este trabajo remoto, con el decreto de urgencia que se publicó el 31 de diciembre del año pasado, se ha prorrogado durante todo el año 2022. Y creo que es importante resaltar que es responsabilidad de las propias entidades públicas, ¿no?, desde su alta dirección y las oficinas de recursos humanos, poder gestionar su personal de tal forma que puedan asegurar o promover que ellos se encuentren seguros, ¿no?, saludables, sin arriesgar sus vidas, pero sin que el Estado pare, ¿no? Entonces eso es importantísimo poder reafirmar, y también la importancia de que las entidades públicas puedan proporcionar a sus servidores en aquellos casos en que tengan que ir en presencial por las condiciones del servicio, de que puedan proporcionarles los CPP que sean indispensables, y también promover la presencia de un médico ocupacional que pueda ayudarles con estos temas. Claro, que va a ayudar también a que los trabajadores se puedan sentir más seguros con el día a día y estas pruebas que se le puedan hacer. Ahora, con respecto a la política de las vacunas, ¿qué tan importante es que los trabajadores cuenten con sus vacunas? ¿Cómo va a ser la política en las instituciones? ¿Se va a exigir que cuenten con las vacunas para que ellos puedan ingresar en las personas que hacen un trabajo, por ejemplo, semipresencial? Las vacunas salvan vidas, ¿no? Las vacunas salvan vidas, y es importante que todos nos vacunemos. Sí, estamos promoviendo que todos los servidores y servidoras públicos se vacunen. Creo que forma parte de nuestra responsabilidad como servidores públicos poder estar saludables, y además promover que las personas de nuestro entorno y a las personas a las cuales prestamos servicios con vocación también se encuentran saludables, y en ese sentido es una responsabilidad poder vacunarnos. Estamos promoviéndolo activamente y apelamos a la responsabilidad, a la vocación de servicio de estas personas, de los servidores y servidoras, para poder inocularse las vacunas y para que digamos, porque las vacunas salvan vidas, ¿no? Correcto. Servir, ¿cómo viene supervisando que se cumplan los protocolos? ¿Cómo lo hace? Sí estamos haciendo acciones de supervisión frente sobre todo a las denuncias que nos están formulando, y estamos visitando a las entidades públicas, y en algunos casos de forma remota, pidiéndoles la información en torno al incumplimiento del distanciamiento, en torno a que han estado obligando algunas entidades, obligando a algunos servidores, a pesar de estar con síntomas, a concurrir a la entidad pública. Creo que aquí es muy importante, más que estar en esta situación de policía, que todas las entidades públicas, porque todos somos servidores públicos, ¿no?, desde la alta dirección, ¿no?, les exhortamos a que puedan tener la responsabilidad suficiente para poder gestionar sus recursos humanos, a su vez con responsabilidad, y promover el trabajo remoto. El trabajo remoto funciona. Es más, hay muchos servidores y servidoras con quienes estamos trabajando, con cuyas entidades estamos trabajando también los temas de desconexión digital, pero que incluso señalan que hasta trabajan más estando en remoto que en presencial, ¿no? Yo entiendo, o sea, es muy humano creer que las personas puedan estar cerca, sobre todo cuando a veces no planeamos lo suficiente, no planificamos lo suficiente, entonces girarte y decir, oye, haz esto, ¿no? Oye, tú haz lo otro, ¿no?
entonces tráeme esto, o tú ocúpate de esto, ¿no? Cuando es importante poder planificar y poder darnos cuenta que el mundo ya cambió, que el trabajo remoto funciona, que es posible, y es en ese sentido que es importante promover. Desde servir, además, para el caso donde ya sea imposible que la persona pueda hacer incluso trabajo remoto y se le tenga que dar licencia, no es lo que recomendamos en primer nivel, pero de ser si es que fuera necesaria la licencia, sí estamos promoviendo el programa de Compenso Capacitándome para que los servidores públicos que necesiten compensar puedan hacerlo a través de capacitación, y que también puedan hacerlo a través de la denominada cooperación laboral, ¿no? Que está también, cuya vigencia está extendida hasta fines de diciembre de este año. Correcto, entonces lo que está impulsando Servir. Finalmente, por favor, si ha habido alguna denuncia ya hasta el momento de personas que se han visto con trabajos excesivos de manera presencial, ¿Servir ha recibido alguna denuncia hasta el momento? Sí, hemos recibido denuncias, estamos desarrollando rankings para poder ponerlos a disposición de la opinión pública y estamos exhortando también a las entidades a que cumplan a través de nuestras acciones de supervisión, a que cumplan con estas disposiciones en materia de salud para que los servidores y servidoras públicas estén a salvo y que puedan seguir cumpliendo con sus funciones, pero a salvo. Correcto, entonces eso es lo que Servir desea también, que se cumplan las funciones de los trabajadores, en este caso de las entidades públicas, pero siempre manteniendo los protocolos de bioseguridad frente a esta pandemia. Bien, conversamos con Yaneiri Boyer, quien es presidenta ejecutiva de Servir. Muchas gracias, Yaneiri. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Y gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta Huaraz, donde las autoridades continúan sus esfuerzos por la reactivación del turismo e invitan a conocer la laguna de Yaca. Nuestro corresponsal Juan Remigio nos reporta. Adelante, Remigio. Desde Huaraz, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informamos. A solo 2 horas de la ciudad de Huaraz se encuentra la quebrada de Yaca, al pie de los nevados Oxapalca y Rarrapalca, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta hermosa laguna es de origen glacial, con sus aguas verde turquesa que provienen del subsuelo de los nevados cercanos. Este lugar es apropiado para la aclimatación de andinistas que realizan ascenso a otros nevados en el Callejón de Huaylas, además de ser la laguna más cercana a la ciudad de Huaraz y con acceso de una trocha carrozable. La laguna de Yaca sirve para realizar competencias en bote con la compañía de expertos guías. También se realiza caminatas por un árido camino de arena y piedra y luego de casi 2 horas se puede llegar a partes de hielo fósil, lo que nos alerta respecto a la deglaciación de los nevados de la Cordillera Blanca. En la quebrada de Yaca destaca un deporte que viene tomando bastante interés entre los visitantes, como es la escalada en hielo al pie de los nevados Oxapalca y Rarrapalca. Las damas en este lugar vienen derrochando alegría y adrenalina ante la inmensidad de la belleza paisajística de la zona. Le recomiendo bastante a todos los que vienen de Arequipa y a todos en general del Perú, de todos sitios, porque en realidad solo teniendo un poquito de fuerza en las piernas y enfocándote la haces, de verdad, muy excelente. ¿Primera vez que escalas? En roca sí, pero ¿En hielo? En hielo es primera vez, sí. ¿Toda una aventura? Sí, me ha encantado. ¿Qué has sentido? He sentido que me he desafiado a mí misma. Sí. ¿Te has desafiado a ti misma?
siento que me he desafiado porque como que yo sentía que no iba a poder, que no lo iba a hacer y bueno, la hice, ¿no? De alguna manera a la primera, con la ayuda de ellos, excelente. Sí, es un hielo fósil, parte de acá, de la base del Nevado Oxapalca y Rarrapalca, en la cual pues se realiza la escalada en hielo como una de las modalidades del turismo de aventura, que inclusive pues ya ha sido reconocido por el MICETUR. Estas paredes también pues tienen ya una autorización oficial para que las agencias de viajes y los guías puedan operar la escalada en hielo. Realmente pues muy bonito, pero también un poco con tristeza, ya que pues este hielo glaciar, este fósil, está retrocediendo cada vez más. El año pasado podríamos decir que ha retrocedido 150 metros. 150 metros. 150 metros, y es preocupante. El retroceso del glaciar pues es al cambio climático que se viene realizando a nivel mundial. De una u otra forma, el turismo en Huaraz se está reactivando, esperándose que se logre la acogida de años atrás. Quebrada de Yaca, todo un atractivo para los visitantes en el Callejón de Huaylas. Para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Muchas gracias, Remigio, por el informe. Ahora en el siguiente informe conozca la historia de la peruana Araceli Quispeneira, quien comandó en la NASA el lanzamiento del telescopio espacial más grande y potente construido a la fecha por la humanidad. Araceli Quispeneira es natural de Marripón, centro poblado de Lambayeque. A la edad de 21 años emigró a los Estados Unidos para estudiar ingeniería astronáutica. Tras años de retos y sacrificios, Araceli tuvo la tremenda responsabilidad de comandar el lanzamiento del telescopio espacial James Webb de la NASA, denominado por muchos como misión histórica, pues se trata del telescopio más grande y potente construido hasta la fecha. El James Webb permite observar a mayor profundidad esa parte del espacio exterior aún desconocida por la humanidad. Fue un momento emocionante, y como peruana que me hayan elegido a ser parte de justamente ese momento tan importante en la historia de NASA fue para mí un privilegio. El James Webb va a estar a 1.5 millones de kilómetros desde la Tierra, con los espejos, que son 18 espejos que lleva a bordo, y sus 4 instrumentos y toda la tecnología van a poder mirar un poco más, digamos, objetos más sensibles en el espectro infrarrojo, y va a permitir, por ejemplo, descubrir en hipótesis exoplanetas, que son planetas que pueden o están fuera de nuestro sistema solar, estrellas y galaxias que no han sido descubiertas por ningún otro observatorio anteriormente. Siendo adolescente, Araceli estudiaba en Chiclayo a la vez que practicaba karate. ¿Quién pudo imaginar que justamente este deporte fue su trampolín para llegar a los Estados Unidos, país al que llegó participando en competencias internacionales? Realmente vine sola. Fue muy difícil, obviamente, porque escuchar de que te digan, por ejemplo, que las carreras científicas o la carrera que yo seguía no era para mujeres. El tan solo hecho de, por ejemplo, venir, no tener a tu familia cerca, no hablar el mismo idioma, otra cultura, ya es un desafío, ¿no? Que lo tienes al frente. Estaba realizando prácticas preprofesionales en la agencia aeroespacial y se presentó una vacante, ¿no? Hice el concurso y fui afortunada que me seleccionaran en el proyecto de LRO, que es por sus siglas en inglés el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Y 5 años más tarde, yo empecé en este proyecto como ingeniera de pruebas y terminé como líder de operaciones de vuelos al espacio. Postulé al telescopio James Webb, eso fue en el 2016, y fui afortunada por segunda vez que me eligieran. Paralelo a su trabajo en la NASA y como parte de su compromiso social, actualmente dirige el proyecto AQN, que busca formar a jóvenes líderes en el campo de la ciencia y tecnología, rompiendo paradigmas y estereotipos sociales, económicos y de género.
Y gracias por acompañarnos en JN Noticias. Mañana nos reencontramos como siempre en el canal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del JN y por la señal de nuestros 24 canales aliados. Y desde hoy a las 6 de la tarde también nos retransmite la Agencia de Noticias Andina. Los dejamos con imágenes de la playa Pampachica en Iquitos.